agradecidos y celebrando sus bondades y misericordias. Los días pasados existía una efervescencia por la celebración, por la Semana Mayor, y parece que va en descenso esa euforia. Y nosotros no vivimos ni por sentimientos, ni por estaciones del año. Tú y yo somos ese canal que Dios ha elegido para seguir extendiendo a otros la invitación que Él vive, que Él es Rey de gloria y majestad. Y esta noche vamos a tocar un tema que pocas veces realmente en la palabra de Dios o en la exposición de la palabra tocamos, porque estamos más abocados en ocasiones al contexto de la vida diaria, que se nos olvida que necesitamos una capacidad de lo alto para hacer frente a los retos de la vida. Y no podemos negar que los escenarios donde tú y yo nos desenvolvemos, si no fuera por el Señor, no fuésemos capaces de poderlos superar ni enfrentar. Y estamos mencionando que la vida cristiana no es una miel sobre ovejas. Eso. ¿Verdad? Ya me lo dijeron, qué excelente. Una miel sobre hojuelas. La vida cristiana tampoco está exenta de las vicisitudes de las circunstancias. Por el contrario, necesitamos darnos cuenta que mientras vivimos sobre la faz de la tierra, requerimos de toda esa capacidad de recursos a nuestra disposición para continuar adelante. Y tocamos diversos temas en la iglesia. La fe, que es la fuerza, la conducción, el medio para estar en comunión con Dios. A veces tomamos temas como la sanidad interior y pasamos meses y meses tocando solo lo que es en parte y no debería dedicarse tanto tiempo. Porque a veces hacemos más énfasis en el alma que en la vida del espíritu. Y somos cuerpo, alma y espíritu. A veces nos abocamos tanto al aspecto sensorial, donde invertimos más por tratar de salir del pozo que tener la capacidad de saber cómo hacerlo. Y tocamos temas acerca de qué debemos hacer, cómo hacerlo. A veces parecemos maestros de escuela, con todo respeto, diciendo qué hacer, qué no hacer. Y se nos olvida que hay un tema demasiado profundo que tocaremos, si Dios permite, también la próxima semana. Es acerca de un aspecto que lo conocemos y casi no lo practicamos. Casi no lo instruimos porque tememos que las cosas que compartamos puedan ser mal conceptualizadas. Estamos hablando de la autoridad delegada. Todo creyente tiene una autoridad, una capacidad que de lo alto procede para realizar nuestra vida, no para hacerla fácil. Eso tengo que puntualizar. Porque a veces tocar estos temas nos coloca o en una confusión o hacer un sobreénfasis en que somos supercreyentes. Creer que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ese texto está fuera de contexto. Necesitamos darnos cuenta que la autoridad a la cual la Biblia nos habla es un aspecto personal, individual, pero que necesitamos la comprensión de a qué se refiere, cómo hacerlo, de qué manera apropiarse para entonces ejercerla. Y en ocasiones nosotros solo utilizamos la fe. Y todo lo queremos hacer con fe, que es imprescindible. Pero la fe también se compone de una gran cantidad de elementos para consolidarse. Iniciábamos la lectura
¿Que Pablo estaba orando por fe? No. Pablo estaba orando para que se abriera la capacidad de comprensión del creyente. ¿Te das cuenta? Pablo estaba orando para que la iglesia de Éfeso no fuese simplemente una condición religiosa, sino que hubiese un despertar a una esfera más amplia, más profunda, de mayor impacto, que todos nosotros tenemos la capacidad de estar ahí. Es a lo que nos estamos refiriendo. A veces en nuestra vida diaria citamos la palabra, las promesas, pero Dios nos ha dejado elementos fuertes, poderosos, de recursos ilimitados a nuestra disposición para accionar. Y tristemente, uno de los aspectos más difíciles que la iglesia está experimentando en estos últimos tiempos, estoy hablando de la iglesia en su conjunto general, es una ausencia de ejercer la autoridad que Dios nos ha entregado. ¿Por qué? Porque hemos hecho demasiado énfasis en otros elementos doctrinales y en ocasiones en una exageración de temas que no hemos equipado a la iglesia para vivir acorde a lo que el Señor espera. El libro de los Hechos nos da un breve reflejo de lo que puede ser o dónde deberíamos movernos, porque nuestra esfera de actividades por lo general está más inclinada a nuestros aspectos de sentir, lo físico, lo material, porque forma parte, pero nos quedamos en ese ámbito y no hacemos un esfuerzo adicional para superar, no con nuestra habilidad, capacidad, talento, sino con lo que el Espíritu Santo tiene reservado para nosotros y llevarnos para salir de tristezas, para salir de ansiedad, para salir de enfrentar el temor con aspectos contundentes que nos pueden dar libertad. Y esto es lo que la iglesia necesitamos, volver a la raíz fundamental. Solo necesito hacer ciertas advertencias porque cuando hablamos de autoridad, creemos que vamos a entrar en una esfera ilimitada de capacidades para hacer lo que pensamos o lo que yo diga se va a hacer. No, debo reiterar algo. Nuestra autoridad o lo que Dios ha hecho para conferirnos cierta autoridad está supeditada a su voluntad. Recuerda, Él es soberano y Él determina cuándo, cómo, dónde y a quién. Así que cuando Él nos brinda esos recursos, tendremos que aprender que aun cuando tenemos ese derecho o ese privilegio, siempre estará supeditado a su voluntad. Qué importante. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una contradicción entre lo que recibimos y lo que Dios da, o lo que nosotros somos. No. El punto es que necesitamos madurar para poder mantener ese equilibrio que nos permite entonces entrar en esa esfera donde requerimos desligarnos más de lo natural para aprender a vivir más en lo espiritual. Esto no quiere decir que vamos a aprender a volar, ¿verdad? Porque cuando hablamos de estos dos aspectos, creemos que vamos a tener una capacidad para volar y decir soy más espiritual que los demás. No, lo que estamos diciendo es que no podemos sustraernos de las condiciones de la vida diaria. Por el contrario, esos momentos álgidos, críticos que nos confrontan deben ser el medio que propicien que nuestra vida espiritual sea más alta para poder absorber lo natural y vivir por encima de lo natural. Qué tremendo. Eso es lo que estamos hablando. Y eso es parte de lo que la iglesia necesita, lo que yo necesito. Porque
a veces no aprendemos cómo vivir la vida diaria, cómo enfrentar las cosas que nos acontecen. A veces solo conocemos un aspecto que es la fe, la oración, pero se nos olvida que hay otro mundo más adelante que está disponible y nosotros somos responsables de utilizar correcta y apropiadamente esa otra esfera donde Dios espera que nosotros nos movamos. Por eso estoy haciendo ciertas advertencias o aclaraciones, porque hablar de autoridad para algunos es pretender creer que se tiene ya un dominio ilimitado sobre lo que nos enfrenta o sobre adversarios, obstáculos. No, no. Pero Dios nos ha dado la oportunidad, acorde a nuestra capacidad de comprensión, de revelación, en la medida de nuestra fe y en la realización de experimentar o poner en práctica esa autoridad, las cosas pueden ser de una manera distinta. Qué importante. Acompáñame en el libro de Lucas, capítulo 7. Voy a leer el verso 3, y esto no me gusta hacer lecturas tan grandes a mí, pero conlleva lo que estamos viendo. Es acerca de una condición en que se expone esta gran verdad. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Qué increíble que en un pasaje que pareciera no contener una palabra directiva de Jesús, pero ese encuentro y esa ocasión hace resaltar un tema que es de vital importancia para nosotros como creyentes. Es un tema que no lo podemos agotar ni hoy ni toda la vida, porque será una constante experiencia en la cual, cuando tú la vives y la empiezas a desarrollar, es interminable. Por el contrario, cada reto se convierte en una ocasión para decidir si vamos adelante o nos quedamos. Si determinamos ir acorde a la verdad que conocemos o abstenernos de resultados. A mí me impacta, porque parece ser que Jesús permite que la enseñanza de la cual emana todo lo que Él declara sea a través de un gentil, a través de un centurión, un hombre que parece ser fuera de serie, porque sus antecedentes romanos lo convertirían en un hombre rudo, desalmado. Y aun cuando el Nuevo Testamento habla de 4 centuriones, parecen ser que ellos son la excepción del resto. Porque debo decirte que los soldados romanos eran personas más bien conocidas como una máquina de guerra, antes que personas. Eran rudos, insensibles, directos, en la que solo su pasión se centraba en la responsabilidad que tenían de ganar a donde quiera que fueran. Y este centurión es la historia
que las circunstancias lo llevan, lo mueven a buscar a Dios. Y a veces nosotros queremos evitarle a las personas las circunstancias. A veces perdemos de vista que los momentos difíciles o críticos deberían ser los medios que propician a las personas levantar los ojos al cielo y clamar a Dios. Yo lo viví con mis papás. Y mi oración siempre era que estaban en una circunstancia, sálvalos, rescátalos, líbralos, sánalos, hasta que un buen día entendí que la prioridad es su salvación antes que su libertad, que su salud. Y mira qué diferencia. Este centurión va a hacer una búsqueda, pero no para él. Fíjate bien, no para él, sino para su esclavo. Él se estaba convirtiendo en un medio, en un canal que Dios utilizaría para extender su brazo de poder adelante. Recuerda este punto porque lo voy a tratar más adelante. Pero tú dices, ¿un esclavo? Ignoramos mucho de la cultura romana, pero una gran cantidad de centuriones tenían esclavos a su alrededor, los cuales estos esclavos habían sido comprados y por amor habían sido entrenados y peleando batallas al lado de su amo por amor. Y probablemente este esclavo fue su paje de armas o quien estaba a su alrededor, de tal manera que cuando este hombre entra en crisis, Mateo dice que estaba paralizado. Pero ¿qué sucede? Toda persona está en una búsqueda, sin importar posición, lugar geográfico. Toda persona está en una búsqueda toda su vida. Y una gran mayoría alcanza sustitutos como los que hoy tenemos en todos los lugares. Entretenimiento, deportes, artistas, diversidad de condiciones que hacen que las personas sientan que han encontrado la razón o el propósito de su vida. Pero aún así, la búsqueda es insatisfecha hasta no tener un encuentro con aquel que es el Rey de Gloria. ¿Dónde entonces entramos en este punto? ¿Cómo es que podemos hablar de este hombre y de una enorme lección que emana de este encuentro, cuando en realidad este hombre solo tenía ciertos destellos de amar a Dios porque había construido una sinagoga de su propio bolsillo, había colocado recursos para propiciar que su entorno judío tuviera la oportunidad de adorar a Dios? Pero cuando viene su tiempo de crisis, él oyó de Jesús. Romanos 10, 17 dice, porque la fe viene por escuchar al pastor hacer chistes. O la fe viene porque tiene carisma. La verdad expresada, expuesta, propicia un despertar de fe en aquel que tiene hambre y sed. Y este hombre fue capaz, cuando escuchó a Jesús, de propiciar que esa fe se convirtiera en el elemento fundamental o la fuerza motriz que le impulsara a ir en pos de aquel que sabía que tenía la capacidad y el poder para cambiar la condición de su siervo. Él había escuchado de Jesús. En otras palabras, la palabra encarnada estaba caminando entre ellos. Los reportes de diversas fuentes estaban diciendo quién era él, qué hacía. Y esto despertó en él la genuina fe para saber que Jesús no estaba supeditado a las condiciones naturales de su entorno, sino que había en él
un poder y una autoridad superior a la que él mismo tenía o a la que el mismo César poseía. A veces nuestra fe parece no crecer. Una es la fe salvadora. Por eso a veces pasamos tanto tiempo hablando de la fe, y es la fe que salva, la fe que el Señor Jesús nos permitió conocer, que por su sacrificio en la cruz, al derramar su vida, su sangre, nos dio salvación. Pero no permitimos a ese proceso formativo ascender para que nuestra fe se mueva a aspectos más relevantes, más importantes, como Pablo oraba, que se ampliara la capacidad de comprensión para entonces entrar en otra esfera y conocer más del Señor. Y es que los mismos discípulos estaban en este conflicto. En Juan 14, 15 y 16, el Señor Jesús les dice, estas cosas no las pueden comprender ahora, pero vendrá el Espíritu Santo y les llevará a un entendimiento mayor, es decir, a una revelación progresiva. Y nuestra fe necesita ir adquiriendo un proceso de crecimiento. No podemos pretender vivir la vida cristiana con la fe con la que iniciamos nuestra vida en el Señor. Nuestra fe debe ir adquiriendo volumen, fortaleza. Nuestra fe debe ir creciendo como nuestro cuerpo crece. Nuestra fe debe ir despertándose más allá, porque de otra manera no podremos enfrentar la vida. ¡Qué tremendo! Pero mientras no expongamos la verdad de esta manera, no creceremos. Porque nuestra fe necesita ser alimentada para atreverse entonces a hacer lo que Dios espera que nosotros en ocasiones hagamos. Y este hombre, al escuchar de Jesús, inmediatamente colocó todas las condiciones frente a él. Su trasfondo le estaba permitiendo entender algo que nosotros no entendemos. El trasfondo de este centurión le permitió reconocer que cuando Jesús se movía, cuando Jesús hablaba, las cosas cambiaban, algo sucedía, no era algo normal, no eran palabras de un ser humano. Cuando Jesús declaraba la palabra, se ponían en movimiento elementos visibles o invisibles para propiciar que se concretara lo que él estaba hablando. Este hombre a mí me asombra, primero por su humildad. Y hablar de humildad no significa que la humildad te despoje de la posición donde estás o quién eres. La humildad es la decisión de reconocer quién eres, y de esta manera entonces es el canal que propiciará que la bendición de Dios nos alcance. Dios resiste al soberbio, dice la palabra, mas con los humildes está a su favor. Jesús enseñó que la humildad debe ser parte de nuestra vida diaria. Pero la humildad no es una cuestión económica, financiera. Es una condición moral, espiritual. Es muy distinto. Y qué importante entonces, cuando Jesús es buscado por este hombre y envía ancianos, y Jesús decide, accede. Fíjate bien, Jesús accede a ir con ellos. ¿Por qué? A veces tú y yo necesitamos hacer preguntas cuando estamos leyendo el por qué. Porque si es una sola lectura, desperdiciaremos momentos precisos que pueden ser vitales para nuestra fe. Y Jesús decide caminar. Y más adelante este hombre envía otra embajada de amigos para decirle: Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Mi casa no es suficiente para la persona que eres.
Y aquí es donde entramos en el tema. Este hombre le dice, di la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué realmente estaba involucrando en todo esto? Que Jesús fue a declarar más adelante, porque no he encontrado en Israel tanta fe. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el significado de esa palabra? Porque este hombre había entendido que una declaración de Jesús, es decir, una palabra de Jesús, se convertía en una orden ejecutiva, en otras palabras, en una acción que debería ser inmediatamente realizable como resultado de declararla a aquel que es el Todopoderoso. El centurión había comprendido que estaba frente a una autoridad superior, no en una esfera natural, porque él estaba dentro de un sistema militar que en lo natural tiene una gran cantidad de aspectos donde la cadena de orden es la columna vertebral y la esencia de todo militar. Porque si un ejército no es capaz de someterse y obedecer, no existe tal capacidad de acción en los militares. Pero este hombre había estado entonces descubriendo que había algo más en la vida de Jesús. Recuerda, él no era judío, él era un gentil. Él había escuchado del Mesías, él estaba dispuesto a conocer a Dios, pero había algo superior. Él entendió que cada vez que Jesús se movía, estaba bajo una autoridad para producir resultados acorde a la autoridad que le había sido conferida y establecer los parámetros que Dios estaba estableciendo. Y hay dos cosas que necesito decirte, que a veces nosotros confundimos. Autoridad y poder. Son dos cosas muy distintas. Dos cosas que a veces las relacionamos como sinónimos, pero son muy distintas, aunque ambas se complementan. La autoridad es la capacidad delegada legítimamente para cumplir con una comisión o una función específica. El poder es la capacidad, la habilidad para poder desarrollar la comisión a la cual se les ha asignado. El poder es el medio, la capacidad, la habilidad para hacer lo que se había delegado para ejecutar. Y es importante que Dios conozcamos muy bien estos dos aspectos. Porque en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 1, vamos a verlo, aunque no lo tenemos aquí. Es muy importante. Lucas 9:1 dice, he aquí, les doy poder y autoridad. Vamos a ver si es cierto que estamos ahí. Bueno, lo voy a leer aquí a la vueltita, lo tengo yo. Verso 1 dice, habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad. ¿Para qué? Wow. Wow. ¿Te estás dando cuenta entonces a dónde vamos? El Señor estaba caminando hacia el desarrollo de este tema. El centurión, acostumbrado en su vida militar a estar bajo autoridad y tener autoridad para definir acciones. En otras palabras, era una continuidad de autoridad para consolidar lo que se requería hacer. Y aquí hay un principio. Si no estamos bajo autoridad, no puedes tener un respaldo de autoridad.
No importa la posición que tengamos, Dios nunca respalda la desobediencia. Dios siempre respalda la obediencia como resultado de un sometimiento voluntario a su soberana voluntad. Y ahí es donde tenemos que entonces enfocarnos. Pareciera que el Señor permitió que este encuentro revelara un contexto que como iglesia a veces olvidamos. Cuando este hombre dijo, di, declara, ordena, y entonces el resultado será inminente. Fíjate bien. Él estaba consciente que si la autoridad del Señor, que es en lo espiritual y sobre lo natural, declarara una palabra, eso se convertiría en una acción inmediata que cambiaría el contexto de su momento. Él estaba seguro. Y dime, ¿tenía muchos años de ser creyente? No. Pero él comprendió por su trasfondo la capacidad, el poder, la autoridad, cómo puede trascender y convertirse, a pesar de la distancia, en un momento específico. Y aquí hay otro punto que necesito colocar. A veces la gran mayoría de nosotros queremos acercarnos para tocar el borde de Jesús para que nos sane. Si tan solo tocar el borde. Si tan solo pudiera ir físicamente. Este hombre se dio cuenta que Jesús no necesitaba estar físicamente para que ocurriera el milagro. Ese es el punto. Jesús no necesitaba. Pero él entendió y recuerda, el Espíritu Santo es quien viene y trae convicción y esa amplitud. Este hombre, el centurión, entendió que cada vez que Jesús declaraba una palabra se convertía en una acción efectiva, porque había una autoridad respaldándolo a él y existían elementos bajo la autoridad de Jesús sometidos al Señor para cumplir ese propósito. Y mira cómo no. En el libro de Génesis dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo? Cuando declaró su palabra. Hizo visible lo invisible. Él convirtió lo inexistente en lo existente. De lo etéreo hizo lo concreto, lo visible, lo tangible, aquello que tú y yo podemos hoy disfrutar. Lucas 5:5 es parte de esa palabra. Y debo decirte, la palabra del Señor nunca cesará de tener vigencia. Dios es inalterable y su palabra es inalterable. Así como Él es, su palabra es. Nunca su palabra ha perdido la capacidad o poder. Su palabra sigue teniendo esa capacidad de poder, de transformar vidas como la tuya y la mía. ¿Por qué? Porque es una palabra viva, es la expresión de su voluntad, es el contenido de su declaración, es el respaldo de Dios a través de lo que tú y yo conocemos. Nuestra fe es el resultado de lo que Dios está haciendo en nosotros. Donde tú y yo nos desenvolvemos es la expresión de esa fe en acción. Porque la fe es acción. La fe no es una ilusión. La fe es movimiento, es continuidad, es reto, es decisión, es ir adelante, es avanzar adelante. De eso es lo que necesitamos, ir adelante. Así que dice aquí, maestro, toda la noche hemos estado tratando de trabajar y de pescar. Y no habían pescado nada. Pero Jesús había dicho, boga mar adentro y lanza la red a la derecha. Y Pedro le dice, en tu palabra, o por la orden que acabas de decir, o por la declaración que acabas de hacer, en eso confiaré para lanzar la red. Esto es lo que estamos hablando.
esa palabra conlleva una acción inmediata si somos o estamos capaces o somos libres para poder determinar que esa palabra continúa teniendo una eficacia. Todo lo que está creado está sujeto y supeditado a su creador. Todo lo que vemos o no vemos sigue estando bajo el control de Dios. No hay nada que escape a su capacidad. Y este centurión entonces empezó a darse cuenta que había una ilimitada capacidad en Jesús como resultado de ser el Dios mismo caminando sobre la faz de la tierra y haciendo la voluntad del Padre sobre la faz de la tierra para traer el propósito divino, cumplirlo. No había nada que limitar a Jesús. Ni la distancia, ni el mar, ni la tempestad, nada podía limitarlo. Porque Él es precisamente la fuente de poder. Por lo tanto, ¿qué estaba sucediendo? Hay una revelación que permite el Señor para que entendamos que lo espiritual tiene superioridad sobre lo natural. Escucha bien. Por eso el materialismo o la doctrina de la prosperidad siempre estará supeditada a lo que tienen, a lo que viven y donde se mueven. Pero aquel que tiene esta condición espiritual se puede gozar en tiempos de riqueza o en tiempos de pobreza. Y puede decir, porque todo lo puedo en el Señor. ¿Qué diferencia? La esfera espiritual absorbe lo natural. Lo natural está sujeto a su creador, recuerda eso. Dios es capaz de cambiar todas las condiciones, siempre y cuando sea su soberana voluntad. La autoridad. Por eso, mira, ya es tiempo, no nos alcanza. Pero déjame agregar algo. Nosotros podemos hacer uso de esa autoridad siempre y cuando, primero, conozcamos lo que nos ha sido entregado, lo que nos ha sido dado. Nosotros no podemos movernos en la ignorancia. Un creyente no puede estar supeditado en conceptos, opiniones, ni declaraciones pastorales. Nuestra fe no debe emanar de posturas. Nuestra fe debe traducirse de la verdad que conocemos, de los hechos bíblicos, de la verdad establecida. Y este es uno de los problemas más graves también que tenemos. Cuando la iglesia cesa de estudiar, cuando la iglesia deja la palabra y se olvida que es individual la fe y el crecimiento y la madurez es personal. Esto nos conlleva entonces a un punto. ¿Qué estaba sucediendo? Este centurión se convierte entonces en un medio donde la autoridad, donde el poder de Dios puede expandirse y tocar a otros como resultado de conocer a quién está clamando, de lo que es capaz y de la capacidad ilimitada para hacer posible lo imposible. Este hombre nos da un modelo a seguir, ya estaremos hablando después de los demás, pero este modelo es la intercesión. Minimizamos la oración. Nos escondemos en la oración a veces y nos ponemos a orar para convencernos a nosotros mismos de que algo va a suceder. O utilizamos la oración como un medio evasivo de la realidad o para soltar nuestro llanto y todas nuestras frustraciones, vertirlas ahí. Eso puede formar parte de algo transitorio. Pero la realidad esencial de la oración es un poder ilimitado a nuestra disposición. Orar es acorde a la voluntad de Dios. Pero orar significa hacer posible que lo invisible se haga visible,
que todo ese poderío de lo alto a nuestra disposición puede entrar en acción a nuestro favor. Es como propiciar que en medio de la arena o el lugar donde tú estás peleando tus batallas, donde estás en medio de tus retos, entre Dios a esa arena, a ese escenario, y entonces, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Wow! ¡Qué importante! Pero a veces estamos más interesados en otros aspectos que darnos cuenta que vivimos en un mundo espiritual. Los creyentes somos llamados a movernos más por lo que creemos, por lo que la palabra declara, que por lo que experimentamos o estamos viendo. Esas dos esferas son indivisibles porque ambas cohabitan juntas, pero nosotros decidimos cuál esfera es mayor en nosotros. La autoridad es en relación con nuestra responsabilidad. Nosotros definimos hasta dónde esa autoridad puede ser tan real en nosotros. No es una jactancia, no es decir tengo, sé o poseo más, no se trata de eso, porque la humildad es la esencia. La autoridad es cuando comprendemos el propósito para el cual conocemos la verdad. Jesús dijo, cuando conozcas la verdad, habrá una esclavitud inminente. La verdad nos hará libres. La medida de nuestra capacidad de revelación o de comprensión determinará la madurez o el nivel espiritual al cual necesitamos alcanzar. Y yo me hago como Pablo. Yo no lo he alcanzado, pero prosigo a la meta. Voy adelante porque anhelo más, necesito más. Y sé que Dios tiene más para mí de lo que mi mente puede pensar o imaginar. Orar es uno de los medios. Probablemente a veces hemos creído que orar va a hacer cambiar la mente de Dios. No. Cuando oramos, hay poder y autoridad cuando estamos en armonía con su perfecta voluntad, y entonces los obstáculos desaparecerán. Y entonces lo imposible se vuelve posible porque Dios entrará al escenario acorde a su voluntad. Pero necesitamos darnos cuenta que tenemos una autoridad para interceder, para clamar, como Jesús lo hizo posible. Entramos hoy al trono de la gracia con libertad. Es importante entonces que aprendamos no a vivir de quejas. Y no es que no nos duela. Pablo le dice a Timoteo, tú estuviste conmigo en Listra, en donde fui apedreado. Pablo reconocía esos hechos. Pero Pablo le dice a Timoteo, pero lo que has visto en mí, eso es lo que necesitas hacer. El Señor Jesús nos dice, vamos adelante. La otra es poner en práctica la autoridad en la vida diaria. De eso estaremos tratando, si Dios permite, próxima semana. Pero sí necesitamos hoy, Señor, abre mi entendimiento. Ayúdame, Señor, a superar mi nivel de fe. No quiero que le pidas a Dios pruebas, recuerda, no. Cuando estamos hablando del nivel de fe es porque Dios trae amplitud, capacidad. Él provee los medios para que se desarrolle nuestra fe, y nuestra capacidad de comprensión. El Espíritu Santo aclara nuestra mente. Pero necesitamos estar dispuestos a que esto acontezca. Dios no nos va a forzar a que aprendamos más. Dios no nos va a torcer la mano para hacer lo que no queremos, y eso necesito puntualizarlo. Dios jamás, jamás te va a forzar a hacer algo que no estás dispuesto a hacer. Eso debes subrayarlo. Hay doctrinas que dicen que Dios no. Esas son posturas. Nunca encuentras que Dios hace algo que esté en contra de la voluntad de alguien. Porque entonces Dios invalidaría o coartaría la libertad de elección que tenemos. ¿Te das cuenta? Dios va a cumplir su propósito y nos va a proponer ir, y va a tratar que todas las condiciones, si simplemente Jonás
Jonás fue llevado ahí y Dios propició las condiciones, pero nunca lo forzó a hacer lo que no estaba dispuesto a hacer. Dios desea que tú y yo lleguemos a otro punto en nuestra vida espiritual. No es que debemos forzarnos como creyentes a ir a ese lugar. Eso debería ser una aspiración natural de llegar a ese punto. Yo no he llegado ahí. Yo anhelo cada día más. Pero como el centurión, si aprendemos que Jesús es la autoridad a la cual están sujetos principados, reyes, circunstancias, el mar, la tormenta, todo, entonces podemos estar seguros que Él dijo, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré, conforme a su voluntad. Wow. Ya hablaremos, vamos a dar gracias. Por eso este tema es un poco delicado. Si es que no lo traducimos correctamente, si es que lo exponemos mal para propiciar que seamos superiores, no. Tú y yo estamos supeditados a las condiciones de la vida diaria. No somos hijos de un rey para estar exentos de lo que acontece a nuestro alrededor. Aunque si bien es cierto, tenemos ese privilegio, los privilegios conllevan responsabilidades. Vamos a orar. Padre, ayúdanos en este proceso de ir creciendo, de madurar, como esta lectura inicial, Señor, donde los líderes oran por nosotros para que abras los ojos de nuestro entendimiento, para poder comprender la riqueza, la profundidad, la altura, la anchura de todo cuanto tienes para aquellos que caminan contigo, Señor. Entendemos que tú nos has confiado ese privilegio y necesitamos aprender cómo hacerlo. Gracias por darnos esa fe preciosa. Gracias por tu Espíritu Santo que viene a equiparnos para continuar la senda donde la obediencia y la fidelidad forman parte de nuestra vida, Señor. Ayúdanos para ejercer esta autoridad a través de orar, de interceder, de clamar, para reconocer que tú siempre tienes un oído atento, estemos donde estemos. Y te damos las gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.